Buenos días. Para mi trabajo de la evidencia número 5 yo elegí el problema de la suma de los primeros números naturales impares. Mi taller se va a llamar Produciendo Números. En este caso, la actividad o taller se llevará a cabo como cierre del bloque 1, que se llama operaciones aritméticas. Este bloque o estos temas se trabajan en el primer semestre de la educación media superior. Aquí se tratan los temas de números reales y su clasificación, operaciones aritméticas y jerarquía de operaciones. Por esta razón, yo decidí que esta actividad va a estar diseñada como una evaluación sumativa o bien como una actividad de cierre para este bloque, porque pues abarca, para que los alumnos puedan hacer su actividad, pues deben de tener los conocimientos previos sobre los números reales, las operaciones aritméticas y sobre todo la jerarquía de operaciones. Bien, ¿cómo lo voy a organizar o cómo lo voy a llevar a cabo? Un día antes de la actividad se le pedirá a los alumnos que se organicen en equipos con 3 o 4 integrantes. ¿Para qué un día antes? Para que se pongan de acuerdo, para que lleven material como hojas de colores, cartoncillo, tijeras, goma, que ocuparán para poder hacer su trabajo. Bien, el día de la actividad vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, pues una vez que se inicia la clase, que se pasa asistencia, vamos a pedir a los alumnos que se junten en su respectivo equipo de trabajo, el que formaron un día antes. Deben de ser los mismos integrantes, porque ya se supone que ya se pusieron de acuerdo para su material. Bien, una vez que ya están reunidos, se les va a explicar en qué consiste el proyecto o el taller. Se les mencionará que es para hacer como un repaso, o bien un repaso para poder identificar si ellos comprendieron los temas anteriormente vistos. Para ello, pues mediante una lluvia de ideas, pues se puede hacer un recordatorio de qué son los números reales, los números naturales, qué números los conforman, si logran identificar los números impares. Pues los podemos hacer poner en el pizarrón unos ejemplos sencillos de operaciones aritméticas, de operaciones donde ellos deban seguir la jerarquía de operaciones, para así nosotros también darnos cuenta que las deficiencias que ellos tienen, o bien para poder aclararles dudas en ese momento y puedan desempeñar bien su actividad. Bien, ya que hicimos esta parte, pasamos al siguiente paso, donde se les explica que hay un problema que debemos resolver. El problema consiste que se deben de sumar los primeros números naturales impares, pero para ello vamos a contar con los números del 1 al 6 consecutivos. Y la operación que vamos a utilizar para realizar esa suma, pues es la de la sumatoria, y se les puede anotar la formulita, ¿verdad? Y en esta parte también se les puede explicar la función que desempeña el símbolo de sumatoria, porque pues son de primer semestre y a lo mejor algunos de ellos es la primera vez que miran este símbolo. Entonces se les puede dar una breve explicación y una introducción para el uso de la sumatoria. Bien, una vez que ya está explicado el problema, pasamos a lo siguiente. Y aquí es donde ellos van a desarrollar su iniciativa, o bien su ingenio, van a utilizar su ingenio para desarrollar el trabajo. La propuesta es que diseñen ya sea un proceso de producción o una máquina que realice la operación indicada anteriormente, es decir, la materia prima o insumos que entrarían a esa máquina o ese proceso van a ser los primeros números naturales en forma consecutiva, empezando por el número 1 y así sucesivamente. Los números entrarán a lo que es la parte del primer proceso, donde ahí la operación que se va a realizar con esos números es la de el 2 multiplicar a dicho número y el resultado restarle 1. Ya que se vaya haciendo esa operación, saldrán esos números y se pondrán a un lado, en los resultados pues van a ser números impares.
Después de que salen de esa parte, de este proceso, van a pasar al siguiente proceso o a una segunda máquina, dependiendo cómo lo diseñen los alumnos, donde ahí se va a llevar a cabo la sumatoria. Ahí van a entrar los números impares que fueron resultado del primer proceso y en la segunda parte pues se van a ir sumando, ¿verdad? Y el producto final, lo que va a salir al final de este proceso, pues va a ser un solo valor numérico que viene siendo el resultado de la sumatoria. Entonces, ya aquí nosotros les podemos, nosotros les vamos, primeramente nada más se les va a explicar y se espera que los alumnos diseñen un proceso más o menos como el de aquí de la figura, pero claro, ya eso va a depender de su imaginación, de su ingenio, de la iniciativa que ellos tengan o bien de las ideas que ellos aporten como equipo. A lo que nosotros vamos a evaluar no es en sí lo que ellos hayan diseñado, sino lo que nosotros vamos a evaluar es que su proceso o su máquina cumpla con el objetivo que nosotros estamos pidiendo, que a fin de cuentas es la sumatoria de los primeros números impares. Una vez que los alumnos ya han terminado su diseño, para ellos se calcula más o menos una sesión de 1 hora, y con eso terminaría esa clase, con el diseño, que ellos hayan terminado su diseño y se hayan podido poner de acuerdo. Hasta aquí sería la primera parte. Posterior a esto, vamos a la siguiente clase. Lo que vamos a hacer es que cada equipo exponga y explique su proceso. Y así en forma grupal podamos observar y evaluarlo si cumple o no cumple con las características que se pidieron inicialmente. Una vez que cada equipo haya expuesto, que en este caso serían aproximadamente unos 10 trabajos diferentes, ya que pues los grupos de primer semestre están formados aproximadamente con 40 alumnos, entonces consideramos que se formarían aproximadamente unos 10 equipos. Entonces, una vez que todos participen y todos presenten su prototipo o su diseño, si hay alguna aclaración, pues se hace una aclaración. Si hay alguna corrección, pues la podemos hacer todos en forma grupal, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que ellos hayan podido cumplir con las características del trabajo y bien explicarlo a sus demás compañeros, ¿verdad? Ya que te pase esta parte, después vamos a pasar a lo que es el desarrollo del contenido matemático. En una siguiente sesión se les pedirá a los alumnos que retomen el problema de la suma de los primeros números naturales impares, pero ya en este caso pues no van a utilizar ni su proceso o máquina que hayan hecho, sino lo que ellos tienen que hacer es un modelo matemático o modelo algebraico donde expliquen, donde representen, lo que hicieron en su proceso, el trabajo que hace su proceso o máquina. ¿Sí? Y igual van a desarrollar un modelo el cual van a explicar, ¿verdad? Y al finalizar la actividad, pues se debe dedicar un tiempo para que los alumnos compartan el trabajo en el aula, y de esta manera poder consensar respecto al tema y revisar las diferentes propuestas, aclarar dudas, y también aquí hay que aclarar que, por ejemplo, si los alumnos no tienen la habilidad para hacer este modelo, pues podemos hacerlo en forma grupal, ¿verdad? Y explicarles, hacer un recordatorio de lo que es el lenguaje algebraico y las operaciones algebraicas y poder trabajar en grupo. También la finalidad es que ya después de si ellos pudieron hacer su modelo, que lo expliquen y comprobarlo, ¿verdad? Es decir, hacer la sustitución de valores y ver si obtenemos el resultado que se está buscando. Y en caso contrario, pues ayudarles a ellos, ¿verdad? Apoyarlos, hacer una retroalimentación, y se pueden poner otros ejemplos similares donde el alumno pueda apreciar o pueda visualizar los diferentes usos que se le da al lenguaje algebraico y a las operaciones algebraicas. La finalidad de esta actividad es que el alumno desarrolle la creatividad y asimismo ellos puedan aportar información. ¿Por qué mi idea de hacer una máquina o hacer o un proceso?
Lo que pasa que mi formación profesional es ingeniería y y la verdad no tenía idea cómo los chicos podían representar esta operación. Probablemente ellos lo hagan de otra manera, ¿verdad? Que es la idea, que ellos representen diferentes maneras de llegar a lo mismo. O sea, a lo mejor a mí, por mi perfil, a mí se me hizo fácil proponer un proceso o una máquina, pero a lo mejor ellos tienen otra idea, ¿verdad? Pues vamos a ver qué resulta, y aquí lo importante es que ellos vean que no nomás es operaciones en el pizarrón y que tengan que resolver en el cuaderno, sino que ellos puedan apreciar que hay otras maneras de poder llegar a adquirir un conocimiento matemático. Al final, lo que podemos, también lo que se les puede pedir como un trabajo a los alumnos, un trabajo complementario, pues es de que hagan un reporte del material que utilizaron, cómo consensaron para llegar a hacer el diseño, los pasos que ellos siguieron para poderlo representar de esta manera. Aquí, como comento, o sea, yo lo estoy poniendo como una máquina, un proceso, pero probablemente a los alumnos pues les surjan otras ideas, a lo mejor, no sé, un robot, una caja de sorpresas. Entonces todo va a depender del ingenio de ellos, ¿verdad? Pero pues como lo menciono, o sea, aquí lo que buscamos es que se consiga el objetivo, y espero que a mis alumnos se les haga atractiva la actividad y muestren interés y hagan un buen trabajo, ¿verdad? Y como mencionaba, al final pedirles un reporte de sus actividades, un tipo bitácora, que a lo mejor esta actividad se pudiera hacer, trabajar en forma transversal con otra materia. Por ejemplo, podría ser con taller de lectura y redacción, y que la maestra evalúe con su reporte escrito que ellos van a hacer sobre el proyecto. Gracias.